que estamos en esto, platicaba yo en mi plática anterior, que el auto, pues, ha evolucionado en los últimos 100 años, pero ha evolucionado en algunas partes de motorización, los tenemos más rápidos, son más eficientes en el aire, pero estamos viendo ahorita un cambio muy importante en la evolución del futuro del auto, ¿no? Entonces, tienen nuevos cambios. Entonces, ¿cuáles de estas partes, sobre todo hablando del área de manufactura, eh, van a ser orientadas hacia la parte de manejo de datos, como los robots en particular, y este va para Abraham directamente? Abraham, platícanos cómo estos robots van a soportar esta transformación digital a través de manejo de datos. Bien, muchas gracias, Ricardo, y bueno, gracias a México Business por la invitación. Excelente tu participación, Ricardo. Yo también soy apasionado del tema automotriz. Cuando quieras te invito aquí a la oficina de Universal Robots. Estamos en Querétaro a platicar más del tema. Y también gracias a todos mis compañeros del panel por estar compartiendo hoy. Yo creo que tu pregunta es bien interesante, Ricardo. Al final, las soluciones de manejo de datos son una solución basada en tecnología a un problema de negocio, ¿no? Y las oportunidades de negocio o los problemas de negocio que tienen nuestros clientes y los clientes de nuestros clientes se evalúan no solamente en el piso de producción, es decir, este tipo de proyectos o las implementaciones basadas en manejo de datos no se deciden únicamente en una fábrica o en una planta. Cada vez más se ve que las decisiones se toman en equipos multidisciplinarios, ¿no? Y para esto voy a utilizar, por ejemplo, un ejemplo que nosotros participamos con uno de nuestros clientes. Nuestros clientes querían medir la cantidad de fuerza con la que se le da vuelta a la perilla de la rejilla del aire acondicionado, porque es un problema de calidad percibida. O sea, un cliente que paga dinero extra por un coche, por un vehículo premium, necesita sentir que está recibiendo a cambio lo que está pagando, ¿no? Entonces, la única manera es un problema de negocio que no necesariamente se originó en la planta, es un problema de negocio que detectó alguien más, ¿no? Alguien en marketing, alguien en Customer Satisfaction, y después lo escalaron y se dieron cuenta que la manera más sencilla de resolverlo, en este caso, fue instalar uno de nuestros cobos, ¿no? Un R5, para poder estar monitoreando la cantidad exacta de fuerza con la que se necesita darle la vuelta a la perilla, para que el cliente siempre reciba la misma calidad y toda esa información se concentre en un solo lugar. Entonces, yo te diría que los procesos de manufactura en general, donde los clientes vean un mayor potencial de generar valor para sus clientes finales o generar más ahorros, ganar más dinero, hacer un poquito más rentable, es donde más va a haber crecimiento de este tipo de soluciones, ¿no? Y yo creo que Universal Robots es una plataforma que está hecha específicamente para poder generar información y alimentar un repositorio central de datos, pero también está hecho para ser un efector final, es decir, cuando se necesita hacer una modificación en el proceso para poder responder a una necesidad que arrojan los datos, Universal Robots es suficientemente flexible como para poderse adaptar a una necesidad que se detecte a raíz de datos generados y estudiados, ¿no? Buenísimo. Y bueno, y Javier, ¿qué opinas? ¿Cómo llevas esta parte de los servicios orientados a datos desde tu frente, desde AWS? Sí, muchas gracias, Ricardo, y gracias a Mexico Business por la invitación. Gracias a todos los panelistas también. Mira, todos sabemos que actualmente el tema de la analítica de Big Data en la industria se va focalizando. Primero que nada, tenemos ahorita una hiperconectividad, entonces la cantidad de datos que se genera es gigantesca. Cada vehículo genera una cantidad de datos y se están conectando entre ellos, se está conectando con las manufactureras, etcétera. Entonces la colección de datos empieza a ser un tema altamente crítico y se enfoca en 4 puntos, podría decir yo, que es la gestión del ciclo de vida, los procesos de diseño vienen dados por esta data también, la gestión de la cadena de suministro y la analítica de los sistemas de producción,
que este último es de lo más estudiado por la gran cantidad de datos que se pueden obtener, de lo que mencionaba. Lo complicado resulta el modelado. Al final, o sea, los datos son tan grandes, tan amplios y tan diversos que el modelado se complica, ¿no? Y para estos elementos, ahí tenemos varios ejemplos de cómo algunas empresas que manufacturan automóviles utilizan este tipo de datos. En AWS contamos con herramientas para el ciclo entero, desde la extracción en las líneas de producción, que es el AWS IoT, de la ingesta de datos en tiempo real o por lotes, que es con una herramienta que llamamos Kinesis, y tenemos muchas herramientas de analítica. No voy a profundizar en las herramientas, pero quien guste del público que está con nosotros, si tiene interés en profundizar un poco más, me pueden contactar sin ningún problema. El tema de transformar, nutrir y almacenar los datos es parte de lo que hacemos con nuestras herramientas de analítica. Y después tenemos las herramientas de inteligencia artificial para modelar y solucionar los casos con modelos que se vayan entrenando para soluciones de la industria. Hay varios ejemplos que puedo platicar más adelante, pero es esto a grandes rasgos lo que estamos haciendo ahorita en AWS con el tema de los datos, que es un tema sumamente importante, ¿no? En el caso de la industria automotriz. Y todas las industrias, los datos es algo que va a generar, cambiar y actualizar la forma en la que estamos trabajando, ¿no? Muy interesante. Y bueno, ahora desde tu lado, desde perspectiva, José, desde InfoR, ¿qué nos platicas? ¿Cómo ayudas a estos servicios orientados a datos? Padrísimo, muchas gracias por la invitación a Mexico Business, gracias por liderar esto, Ricardo. Yo me sumo a los comentarios que hizo Javier, a los comentarios que hizo Abraham. Yo quisiera enfocarme en dos áreas principalmente. Uno que sé que no es particularmente de manufactura, pero que es un punto muy importante también para que deriva o termine entregando manufactura, que es la parte de pronóstico, el forecasting. Aquí se tienen muchos modelos que nos ayudan a predecir el comportamiento de la demanda, pero si algo nos ha enseñado ahorita esto de la pandemia es que esta variabilidad que tenemos con los modelos que tenemos escritos es bastante complicado acertar. Y tener un pronóstico asertivo, sabemos que tiene muchísimos beneficios, el mejorar el manejo de inventarios, el aumentar las ventas, tiene muchos puntos que nos ayudan. Entonces, el manejar modelos de pronóstico inteligentes nos pueden permitir tomar decisiones inteligentes. Y aquí estamos ayudando a nuestros clientes a predecir la demanda futura utilizando un número de atributos, periodos identificados y herramientas que les ayudan a monitorear y gestionar las órdenes, comunicar a toda la cadena productiva de una manera más proactiva. Y esto es apalancándonos bien con nuestros modelos de analíticos y con nuestro motor de inteligencia artificial y machine learning que le denominamos nosotros Coleman. El segundo que me gustaría comentar viene ya ahora sí enfocado en la parte de manufactura. Y esto es principalmente en la parte de mantenimiento. Hoy en día, como lo hemos comentado, la sensorización de las plantas de manufactura está incrementando y esto nos permite tener y recolectar una gran cantidad de datos, que es lo que comentaba Javier. Y todos estos datos de las máquinas que previamente no teníamos, datos como vibraciones, datos como temperaturas, presión, etcétera, en tiempo real. Y esto nos permite tener una gestión de mantenimiento mucho más estratégica. Es decir, la tecnología adecuada nos va a poder permitir tener un mantenimiento no nada más correctivo y preventivo como lo solemos tener, sino ahora sí con herramientas predictivas. Comenzar a modelar esto con esta gran cantidad de información y validar los umbrales de falla, poder programar paros con inteligencia, etcétera. Lo que por supuesto deriva en mejorar el OEE, en mejorar la calidad, mejorar el rendimiento de nuestras fábricas, etcétera. Y aquí nuevamente nosotros tenemos un aplicativo muy enfocado en mantenimiento para las plantas productivas, para las plantas de manufactura, que nos pueden ayudar a dar este salto de los mantenimientos correctivos y preventivos a los mantenimientos predictivos. Sí, correcto. De nuevo con la información. Pues muy bien. Y Sergio, desde tu perspectiva de ABB, ¿cómo están habilitando esta transformación, esta manufactura, estos nuevos procesos de manufactura? Gracias Ricardo, gracias a los panelistas, a los compañeros panelistas. Bueno, yo creo que desde el lado de nosotros lo que hemos definido específicamente para el uso eficiente de los equipos, evidentemente es la colección de datos.
ya aplicada directamente a los procesos, ¿no? O sea, y en tiempo real. ¿Qué necesitamos para esto? Evidentemente, un procesamiento, una capacidad de procesamiento bastante alta para estar capturando los datos e inmediatamente procesándolos para hacer una toma de decisiones con un algoritmo de procesamiento bastante fácil, sobre todo para las máquinas, ¿no? Para que esta colección de datos se pueda utilizar de manera adaptativa, de manera inmediata, ¿no? Lo más pronto posible hacia el proceso, dependiendo de lo que esté pasando. Y bueno, colectar estos datos merece, además de ciertas capacidades de procesamiento y de ciertas capacidades de almacenamiento, también de comunicación, ¿no? Yo creo que estamos viendo también una necesidad fuerte de, lo mencionaste me parece en la anterior plática de 5G, ¿no? Pero necesitamos 5G en la planta para poder estar pasando información muy rápido, procesándola muy rápido y teniendo la comunicación con baja latencia, de manera que esté yendo y viniendo de inmediato para la toma de decisiones en los algoritmos que hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que es un ecosistema completo, como bien lo mencionaban hace rato. José también y Javier lo mencionaron, sobre todo en la parte de análisis de información, por ejemplo, para las partes de mantenimiento, que a lo mejor ahí es una colección de datos para una toma de datos posterior, una toma de acciones, perdón, posteriores, ¿no? Pero para el día a día, perdón, más que para el día a día, para el momento a momento de una toma de decisión de una máquina como un robot, un PLC, una celda de producción, necesita muy alto procesamiento, mucha capacidad de almacenamiento, un algoritmo muy eficiente y una estabilidad en la comunicación a nivel planta, ¿no? Que eso es a veces donde nosotros al menos nos hemos enfrentado a un poquito más de problemas para poder tener estabilidad en la planta, ¿no? Comunicación de datos consistentes, estables, y yo creo que ahí todavía la infraestructura no está todavía lista o perfecta, pues, para tener esa estabilidad y confiar en un procesamiento completo, rápido, sin estas interrupciones, ¿no? Entonces yo creo que, desde mi punto de vista, creo que el ecosistema está de alguna manera idealizado, pero todavía no está en donde necesitamos para tener el... Te pusiste ahí en mute, pero sí. Pero bueno, si ponemos en resumen, los servicios ahora, los datos son esenciales en los procesos de manufactura porque no puedes mejorar algo que no sabes cómo está, ¿no? Principalmente. Y luego, ahora, si esos datos los empiezas a sensorizar, empiezas a controlar nuevos procesos y empiezas a tener interacciones con un servidor, con una nube que te puede hacer un análisis mucho más complejo para correr modelos, nuevos algoritmos, entonces es ahí como entonces estamos generando un ecosistema para una planta del futuro, para una planta inteligente, para una planta que controla sus procesos actuales, controla su inventario, controla sus personas, controla los procesos y puede hacer forecast más eficiente, que eso es también ahorita un forecast lo que está con todos ahí poniéndonos. Ahora, lo dejo abierto para ver quién quiere tomar, quién se anima a ponerlo, pero ¿cuáles serían, desde su punto de vista y a lo mejor en resumido y lo más sencillo posible, cuáles serían los elementos clave para implementar una manufactura inteligente? Si lo tuvieran que resumir en pocas palabras, desde su punto de vista, ¿cuál sería, por dónde empezarían para hacer una manufactura inteligente? Me gustaría comentar muy brevemente. Yo creo que la clave en este punto, desde mi punto de vista, es la adaptabilidad. Los sistemas predictivos están hechos para poder tener la mayor cantidad de información y poder prever el futuro de la manera más acertada posible, pero nadie está preparado para todos los escenarios, ¿no? Y la pandemia es un ejemplo clarísimo de eso. Entonces, vuelvo a usar un ejemplo de uno de nuestros clientes, ¿no? Uno de nuestros clientes que tiene la mayor cantidad de base instalada en nuestros equipos y que por ende tiene la mayor cantidad de base de conocimiento desarrollado sobre nuestra tecnología. En cuanto la pandemia se volvió lo que es ahora, el fenómeno global que es ahora, pudieron reaccionar más rápido que sus competidores en la industria de la manufactura. Es decir, que pudieron priorizar la implementación de proyectos de automatización usando robótica colaborativa, esta empresa es una empresa socialmente responsable, entonces tiene una muy buena cantidad de operadores que son arriba de 60 años, ¿no? Entonces, que son la población más vulnerable, la población que tuvo que irse a su casa antes que el resto y que teníamos que cuidar en particular.
Entonces, al ser capaces de poder reaccionar tan rápido con tecnología flexible, ellos pudieron regresar a producir más rápido, ¿no? Ellos pudieron adaptarse al cambio de una manera más eficiente, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente uno de los puntos claves es la capacidad de respuesta de nuestros clientes, la capacidad de respuesta de la industria de manufactura, y yo creo que eso está íntimamente ligado a la flexibilidad, de la adaptabilidad de la tecnología que utilicen. Buenísimo. Gracias, Abraham. ¿Alguien más? Yo me sumo. Sí. Ricardo, yo pensaría que elementos clave para una buena implementación, estrategia voy a poner en 3, sistematización de los procesos, automatización de los procesos y homologación de los datos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo primero es sistematización. Yo pensaría que la sistematización es el primer elemento que tenemos que tener muy claro, es decir, validar, descubrir, explicar la lógica que tengo de los procesos, de los factores que nos afectan y asegurarnos que tenemos un sistema en pie para los procesos que queremos. Cuando hablo de sistema, hablo de sistema de manufactura, sistema procesal, sistema tecnológico, sistema como concepto, no como computacional. En la parte de automatización, identificar muy bien qué se puede automatizar. Y con automatización, quiero referirme a todas las operaciones que hoy en día se desempeñan por humanos, que se podrían desempeñar, ya sea por máquinas o por aplicaciones. Por ejemplo, los procesos repetitivos que tenemos identificados, como las revisiones de papeles como cuentas por pagar, que se pueden automatizar con procesos robotizados o inteligencia artificial, que nos ayuda a tener mejores resultados conformados en tiempo. Entonces, sistematización, automatización y por último, que se me hace sumamente importante aquí, homologación de los datos, ¿no? Hoy tenemos diversas fuentes de donde podemos tener información. Una parte fundamental de esto es que logremos homologar esta información. Tenemos hojas de Excel, tenemos sistemas de ERP, sistemas de manufactura como MES, PLMs, información de las máquinas, de los PLCs que estamos sacando. Toda esta información tiene que ser homologada para que las herramientas que después utilicemos de inteligencia artificial nos ayuden a encontrar las tendencias, los patrones, todo lo que queramos optimizar con los algoritmos que estamos programando. Entonces, ese es mi punto sencillo de sistematización, automatización y homologación. Comparto mucho lo que comenta específicamente José. Yo creo que está muy claro la manera que lo plantea. Ya para la manufactura específica, si lo piensas en la industria automotriz, las armadoras o los tier ones, la mayoría de los procesos que ya están conocidos, robotizados, automatizados, yo creo que casi todos están por ahí ya relativamente definidos, ¿no? Creo que estoy de acuerdo que la homologación de los datos es algo dramático, que sí es cierto, no estamos todos en el mismo idioma, digámoslo de alguna manera, de traspaso de datos. Insisto, en la capacidad de comunicar los datos, yo también creo que ahí es clave. Y bueno, lo de las operaciones ya en manufactura, ok, en la parte automotriz estamos desarrollando nuevas aplicaciones. Está claro que los autos eléctricos nos están pidiendo nuevos procesos, nuevos desarrollos, incluso nuevos robots, ¿no? Un poco compartiendo lo que comentaba Abraham. Me parece que otro tipo de procesos nos están pidiendo en nuestro automotriz. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir evolucionando en completo, en ofrecer todo este portafolio de nuevos productos para estos nuevos procesos. Pero me queda claro que si no hay esta homologación o continuidad en que estos nuevos procesos también se adapten a este mismo almacenamiento, a esta misma homologación de comunicación y a esta misma velocidad de traspaso de información, nos vamos a ir quedando un poquito más atrás, ¿no? Entonces es importante que para que todo sea un éxito en manufactura directo en la planta, ya sea un nuevo proceso de un auto eléctrico o próximamente seguramente hablaremos de autos de hidrógeno como combustible, tiene que seguir basándose en esta homologación de no importa la aplicación del proceso de manufactura, tiene que haber esta homologación en los conceptos de base de comunicación, almacenamiento y comunicación de datos. Entonces yo creo que definitivamente cualquier elemento dentro de una celda de manufactura en cualquier planta tendrá que ir por este camino. Yo concuerdo con lo que acaban de mencionar y quisiera tocar el punto que tanto Abraham como Sergio mencionaron, que es el tema de adaptabilidad. El tema de adaptabilidad para esta parte de cómo iniciar el proceso es muy importante. En AWS y en Amazon en general tenemos un mecanismo que se llama working backwards. Lo que significa es que trabajamos hacia atrás.
vemos cuál es la necesidad específica de la industria a la que nos estamos acercando. No, porque para la industria de armadora automotriz no nada más es la planta de producción, es toda una cadena de suministros. Entonces hay que saber cómo afectan los datos o cómo infieren los datos en los distintos proveedores de esta cadena de suministro, en los distintos concesionarios de la cadena de suministro, hasta que llega al consumidor final. Tengo un ejemplo muy interesante de cómo inició ya hace algunos años un cliente trabajando con nosotros que nos dio permiso de decir su nombre, que es Volkswagen. Y actualmente lo que está haciendo Volkswagen es conectar sus 120, poco más de 120 plantas de producción con más de 500 proveedores en una misma estrategia de extracción de datos para que se automatice y se haga muchísimo más ágil todo el proceso de cadena de suministro hasta llegar al consumidor final. Entonces, ese es un paso ya mucho más adelante que tú mencionabas de las nuevas plantas totalmente automatizadas del futuro, cómo están interconectadas y cómo están utilizando datos que se van produciendo, así como de sus mismos vehículos cuando ya están en circulación, también producen datos que pueden ayudar a la toma de decisiones en el tema de nuevos diseños, de lo que mencionaba también Sergio, de quizás empezar a utilizar no nada más autos eléctricos, pero autos de hidrógeno, dependiendo de toda esta cantidad de datos. Entonces, la estrategia depende de la necesidad que se vaya manifestando en cada una de las partes de esta cadena de suministro. Y entonces es como se puede ir haciendo esta estrategia de datos y ir seleccionando exactamente qué datos son los datos importantes que hay que procesar, los modelos matemáticos y de inteligencia artificial que hay que entrenar para llegar a los resultados deseados. Y sí, tomas un punto, todos tocan un punto bien interesante, la parte adaptabilidad, sistematización, pero creo que ahí hablan de yo le pondría como una horizontalización de los datos. Los datos están en todos lados, en todas las verticales, ayudan a los procesos actuales, controla lo que pasó actual y empiezas justo, la inteligencia artificial nos ayuda para mejorar los procesos a futuro y mejorar lo que ya se construyó para también tomar decisiones, como dijo Javier al final, tomar decisiones de actualizar un componente, de cambiar, de reemplazarlo, de ponerlo en una cadena de servicio de postventa a un tiempo más determinado, evitar recalls, nada más hacer llamadas de servicio para que tengan, evitar fallas. Entonces, en todo esto hay una estrategia de datos que tiene que estar complementada y soportada a todos los niveles en el proceso de manufactura. Entonces, desde el inicio, en el proceso y para los futuros diseños. Pues muy bien, muchas gracias. Qué bueno que todos temas interesantes. Ahora finalicemos con los retos. Si nos pueden platicar, ahora ya vimos cuáles son los elementos que vienen, ya sabemos qué hay que hacer. ¿Y qué nos lo impide? ¿Cuál es el reto de que estas estrategias ya estén corriendo, estén ya normalizadas, que sea el estándar, que todos lo estén haciendo? ¿Cuál es el reto para que esto, sobre todo hablando del tema, del tópico del panel, de inteligencia artificial, de machine learning, de todos estos procesos que se implementen, que estén ya implementados? ¿Cuál es el reto principal que ven ustedes? Si me permiten, y nada más para seguir con el orden que ya llevamos, me gustaría nada más comentar muy rápido. Lo que mencionó Sergio hace un momento, yo creo que el reto más grande, no solo en México, en general, esta tecnología a nivel mundial todavía está por ver sus mejores días, ¿no? Y está íntimamente relacionado con lo que Sergio mencionaba hace un momento. Tanto las aplicaciones de la tecnología no están del todo desarrolladas todavía. Yo creo que tiene que ver con lo que mencionaba yo hace un momento. Es un problema tecnológico, es una solución tecnológica a un problema de negocio. Entonces, en cuanto tengamos mayor capacidad de procesamiento disponible a más compañías que estén dedicadas al desarrollo de soluciones aplicadas a la industria,
vamos a ver una explosión muy importante en la cantidad de aplicaciones de solución a diferentes tipos de problemas, no solamente en la industria, sino en general. Entonces, yo creo que el tema de que la tecnología esté lista todavía y el tema de que tengamos recursos de procesamiento de información disponibles para los desarrolladores de soluciones, ¿no? Yo creo que tienen que ver con ambas cosas. Y el tercer punto que yo creo que también es importante es poder tener un efector final, cómo traducir la solución basada en datos en algo aplicable, algo ejecutable en el mundo físico, ¿no? Hablando específicamente del tema de las plantas, ¿no? Y parece comercial, pero créanme que no. Universal Robots sí es una plataforma que está abierta a recibir ese tipo de desarrollos de compañías independientes. Por ejemplo, en esta ocasión puse en el background varios videos de Energit, que es uno de nuestros partners. Es una compañía que está enfocada a desarrollar soluciones basadas en procesamiento de datos. Por ahí vieron un video es predicción de trayectorias en tiempo real, ¿no? Entonces, tienen un motor de planeación de trayectorias muy, muy potente, pero que si no tuvieran una plataforma suficientemente flexible como UR, tal vez no podrían ejecutar esa solución en tiempo real, ¿no? Entonces, son tres cosas. La tecnología las soluciones basadas en tecnología que estén listas, el procesamiento de datos disponible a desarrolladores de soluciones y un efector final que sea suficientemente flexible como para poderlas recibir y ejecutar de manera confiable. Yo creo que va por ahí. Yo considero que la tecnología ya está. Ahorita yo pienso que el reto está dado por identificar exactamente cuáles son los datos que necesitamos para tomar las decisiones que queremos tomar y para llegar a las conclusiones que necesitamos llegar. Corremos ahora, con tantos datos, corremos ahora un peligro al revés. Corremos la tentación de colocar cientos de alarmas que de pronto pueden inundar a los operadores. En lugar de colocar las alarmas, en este caso, si estoy hablando de un mantenimiento predictivo, por ejemplo, las alarmas que sean realmente importantes y que sean realmente ayuden a la toma de decisiones y ayuden al proceso de cadena de suministro y de manufactura. En estos casos es donde los elementos de inteligencia artificial y machine learning pueden ayudar a identificar las causas raíces e ir aprendiendo para saber exactamente dónde colocar estos distintos puntos de comunicación, contando con datos históricos, dependiendo de la naturaleza del elemento en el que se quiere estudiar, y el reto también de desarrollar el modelo correcto y realizar el entrenamiento adecuado. Y todo esto tiene que ir acompañado de las pruebas para ver que efectivamente la vida real se está comportando como el modelo o lo más cerca del modelo de la vida real. Un modelo de inteligencia artificial tiene que estarse probando, tiene que estar iterando. Entonces es un tema de ir definiendo esa estrategia, ir definiendo cuáles son esos datos, ir definiendo cuál queremos que sea nuestro outcome, cuál queremos que sea nuestro resultado, cuál queremos que sea la información que nos entreguen estos modelos y estarlos entrenando y estar comparando con la realidad. Es un proceso de iteración y es un proceso que no es de un día para otro, se requiere muchos datos históricos y se requiere estar iterando. Entonces ese es ahora el reto. Definir cuáles son los datos correctos, iterar con ellos. De hecho, yo me diría casi en identificar el problema y qué datos te dan la solución a ese problema. Tal cual. Sí. Seguro. Sí, creo que lo comentamos en la vez pasada con los elementos. Creo que los datos, como dice Javier, y sabemos que datos sucios entran, datos sucios salen, o sea, es bastante importante tener la evolución de datos, tener una estrategia de datos, necesitamos tener bien manejado qué son los datos, de dónde vienen los datos, cómo logramos los datos para tener los resultados que estamos esperando o necesitando. Y es un tema organizacional, traducir los datos que estamos teniendo que hablen el lenguaje adecuado.
Tenemos desafío también, creo que lo mencionó un poco Javier, de los diferentes modelos que programamos y de dónde obtenemos el resultado. Necesitamos, y esto es un poquito un cambio de metodología, necesitamos esperar a que la experiencia nos determine si el dato o el resultado que nos está arrojando el modelo se asemeja a la realidad y cómo lo vamos utilizando. Y eso es importante, cómo estamos aceptando este cambio. Y uno importante, muy importante para mí, es el manejo de expectativas que tenemos sobre esta tecnología. Es una dificultad que tenemos cuando hablamos de inteligencia artificial y machine learning. Cómo nos pueden ayudar, pero también tenemos que ser muy certeros en que son ayudar en casos puntuales, ¿no? Delimitados sobre procesos que estamos analizando. Cualquier cosa que se nos desvíe del proceso, la máquina, la inteligencia artificial, todo lo que está aprendiendo, no va a funcionar. Vamos a necesitar nuevamente de los humanos para que nos ayuden a interpretar cosas que salen de esto. Entonces, cuando tenemos muy bien delimitado el caso de uso, tenemos muy bien delimitada la situación que queremos utilizar, los aplicativos y la inteligencia artificial va a hacer cosas espectaculares. Pero tenemos que manejar las expectativas, que es con eso, ¿no? Con las delimitaciones y esperando resultados puntuales. Eso es un desafío que veo importante. Yo creo que es cierto, ¿no? Los datos no son los mismos necesarios. Tenemos que así seleccionar o seccionar las aplicaciones. No tiene que ser una app, ¿no? En lo que la gente de mantenimiento vea lo necesario, la gente de producción vea lo necesario, la gente de la logística vea lo necesario. Entonces, está claro. Yo creo que ahí también hay que definir expectativas, pero tal vez para mí este concepto de la fábrica del futuro en el que todo está linkeado, me parece que también tiene que ver mucho, evidentemente, con el humano, ¿no? Con la gente o con los clichés que tenemos, ¿no? Y tal vez, déjame ponerlo de esta manera, para mí, siempre hablamos de esto, ¿no? Un poco un chiste de industria 4.0, ¿no? En México hay industria 4.0 e industria 1.0. Yo creo que la industria automotriz, si lo piensas de esta manera como automotriz, armadoras y tier ones, está muy lejos de lo que es la industria general en México, ¿no? En ese sentido. Entonces, si en la industria automotriz, armadoras, tier ones, ya tenemos todos estos avances, yo creo que ahí hace falta un poquito el mindset, ¿no? Tenemos que empezar a cambiar eso. Yo lo platicaba con algunos colegas, ¿no? Los muchachos que están hoy día entrando a trabajar, no son los gerentes de mantenimiento que conocemos, acá los que estamos un poco más viejos, ¿no? Que ya llevamos más años aquí, pero es otro concepto, ¿no? El muchacho que ahora trabaja en mantenimiento quiere tener todo en una tablet, quiere ver pantallas, quiere ver información, quiere ver datos, quiere ver todo conectado, ¿no? Un anterior gerente de mantenimiento, a lo mejor los que tocó conocer o trabajar más de cerca con algunos de nuestros clientes, llegamos a sitio y llegamos todos mugrosos y llenos de grasa y todo esto, ¿no? Y esa era nuestra forma de trabajar en ese sentido, ¿no? De estar con las cosas más ahí en dato duro, en la mano. Y hoy día el mindset de la gente es diferente y eso es lo que nosotros los tecnólogos tenemos que también desarrollar las soluciones precisamente para estas necesidades y para estas gentes que ahora manejarán la industria en ese sentido. Entonces, creo que hay mindsets en ese sentido, creo que hay clichés ya muy hechos de que la tecnología es muy cara, de que casi necesitas estudiar en MIT para poder entrar a programar este tipo de cosas, para trabajar con inteligencia artificial. Esos clichés los tenemos que quitar de la cabeza de la gente que opera, de la gente que usa estas máquinas, estos conceptos. Hay que quitar eso, ¿no? Hay que quitar que además es muy caro. Yo creo que también tenemos que cambiar eso porque al día de hoy muchos de los equipos, muchos de los desarrollos de software que vemos verdaderamente están al alcance de muchas empresas Tier 2 que seguramente mexicanas podrían estar trabajando con los Tier 1 o con las armadoras. Entonces, yo creo que ciertamente la tecnología está ahí, ciertamente hacen falta algunas plataformas de homogeneización, como lo que hablaba hace un rato, pero también creo que hace falta la parte humana, ¿no? Hace falta romper estos paradigmas, estos clichés, de decir que esto necesita mucha inversión, mucho conocimiento, mucha alta tecnología, y que es muy difícil. Yo creo que eso es algo que también hay que trabajar fuerte para que estas nuevas generaciones puedan volver la fábrica del futuro como algo que ya lo vemos aquí, ¿no? Ya lo vemos en estos equipos. La verdad es que cada vez estamos más disponibles. Simplemente hay que tratar de con estas pláticas, con estas opiniones, con estas oportunidades con Mexico Automotive Summit, nos permita
compartir estas ideas y decirle a la gente, oigan, no es para tanto, ¿no? De verdad que ya cada vez está todo tan fácil que ese es nuestro trabajo como tecnólogos, ¿no? Poner esto al alcance de la mano. Correcto, y hacer que esto, presentar que estas opciones son reales, existen, no son caras, no son increíblemente caras, están accesibles, pero también entender, me pareció muy bueno, muy interesante tu aportación, porque esa explicación sencilla de las cosas. A mí, la inteligencia artificial es un concepto que todos queremos, pero es algo que estamos trabajando. Lo que utilizamos día a día en todos los procesos es Machine Learning. Y Machine Learning es algo tan sencillo como decisiones basadas en datos. Tú tomas decisiones basadas en datos, punto. Y si ya esos algoritmos, tú creas los algoritmos para tomar una decisión basada en toda la información que tienes y en la información que se podía generar, teniendo tendencias, habrá muchas opciones de hacerlo, pero es tan sencillo y tan complejo a la vez como tomar una decisión en base a datos. Entonces, hay que conocer, hay que saber cuál es nuestro problema, hay que saber qué información y qué datos tenemos y tomar las acciones para mejorar esas cosas. Entonces, y aquí están todos ustedes para hacer esto y este foro para invitarlos a todos que se animen a tomarlo, a hacer algo. Estos algoritmos de Machine Learning aplican literalmente en todo. Pueden ser para un proceso de manufactura, pueden ser para procesos de atención al cliente, para procesos de servicio, en todos lados. La verdad es que esto también está muy abierto para todos y ojalá y que lo vayan tomando en todos sus procesos. Naomi, ¿tienes ahí por alguna pregunta? Sí, justamente tengo dos preguntas. Perfecto. Una es específicamente para Infor y otra es una pregunta general que hizo el público, que es, ¿hay suficientes profesionales de la ciencia de datos para implementar todas estas soluciones? Esa es una. Y la de Infor es, ¿cuáles son sus principales diferencias con otros softwares ERP? Sí hay suficiente. Y está saliendo muchísimos profesionales que se están especializando en data science, en toda la parte de ciencia de datos. Y eso está haciendo que tengamos un mercado súper nutrido de gente con profesionalismo, con los conocimientos que nos pueden ayudar con esta parte. ¿Cuál es la diferencia de Infor con todos los demás? Yo lo dejaría en dos puntos principales. Uno, nuestro ERP está diseñado para industrias en específico. Es decir, no es un ERP plano que todas las industrias se tengan que montar sobre este ERP, sino tenemos ERPs para industria discreta, ERP para industrias de proceso, Nuestros ERPs están muy diseñados y muy enfocados a las industrias que están participando. Por ejemplo, tenemos una suite enfocada completamente en la automotriz, Cloud Suite Automotive. El segundo punto es, nuestros ERPs realmente hoy en día están en la nube. Tenemos una estrategia multitenant. ¿Qué quiere decir multitenant? Que sí logramos ser completamente en nube, tener la verticalidad, tenemos toda la seguridad. Apalancados, somos un gran socio estratégico de AWS en ese sentido, uno de los principales partners tecnológicos de AWS en ERP, y nos apalancamos con ellos. Entonces, una suite completamente de industria para que lo veamos y completamente base en nube. Quisiera ahondar en lo que menciona José también, el tema de talento. Existe el talento, efectivamente, cada vez hay más talento. Yo diría, nunca sobra el talento, ojalá que siga saliendo más y que siga saliendo más, y que en México tengamos ese talento, que la gente en México, los jóvenes de México, empiecen a ver esta nueva ciencia, que es una ciencia realmente, el tema de la inteligencia artificial, como una posibilidad de ayudar a la industria, ayudar en sí, también incluso a la humanidad. Entonces, sí hay talento, sí tenemos talento aquí en México y quisiéramos tener todavía más talento. Perfecto. Justamente igual, tengo otra pregunta. Esta es para Amazon Web Services. ¿La empresa está implementando proyectos en el sector automotriz en México? Sí estamos trabajando con varias empresas del sector automotriz y queremos seguir apoyando esta industria. Sí, la respuesta es sí.